Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, ministra, bienvenida. En primer lugar, quiero saludar los trabajos intensos que hemos mantenido con la propia ministra durante estos días, desde la publicación del Real Decreto, para mejorarlo en dos de los aspectos que para nuestro grupo eran fundamentales. No podíamos aceptar de ninguna de las maneras el recorte que se incorporaba en el artículo 196 de la Ley General de la Seguridad Social, como saben, desligando la invalidez permanente total del salario mínimo interprofesional. En este sentido, hemos conseguido el incremento de las invalideces permanentes totales en un 22% y, obviamente, también hemos conseguido que los jornaleros y las jornaleras por cuenta ajena, que, como saben ustedes, tendrán que pagar más cuota en los periodos de inactividad al subir el salario mínimo interprofesional, se incorpore también una medida, una bonificación para que no se vean perjudicados por esta subida. Por tanto, ministra, gracias, porque estos días han sido intensos hasta recientes horas en las que hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en esta cuestión. Pero también les quiero decir que llevamos desde agosto trabajando por la mayoría social de nuestro país. Hemos trabajado codo con el Gobierno para conseguir un acuerdo presupuestario que sirva para la gente de este país, que sirva para los trabajadores y las trabajadoras de este país. Y creemos que con humildad lo hemos conseguido. Quizás la medida más brillante y más destacada que tiene el Real Decreto que discutimos hoy sea su artículo 12, el salario mínimo interprofesional, que sin duda va a cambiar la vida de la gente y sin duda va también a agitar la economía en nuestro país. Yo quiero leerles lo que decía la página 33, el acuerdo al que en su día llegó el señor Pedro Sánchez y el señor Albert Rivera. Decía: el nuevo Gobierno aprobará una subida del salario mínimo interprofesional de al menos, decía, el 1%. Ministra, como usted sabe, hemos conseguido una subida del salario mínimo interprofesional del 22%. Es la historia, es la subida más histórica, mayor que hemos tenido en nuestro país. Si me permiten, la subida del salario mínimo interprofesional lo que va a suponer de facto es derogar tácitamente una parte muy fuerte, muy lesiva de la reforma del Partido Popular, que ha conseguido fundamentalmente bajar los salarios de manera completa en nuestro país. Por tanto, destacamos el salario mínimo, pero destacamos también que, gracias a la lucha de los y las pensionistas, hemos conseguido que hoy el acuerdo permita que se revaloricen de conformidad con el IPC, y así se incorporará también una desviación, una paga para la desviación posible que puedan sufrir, o incluso el incremento de las pensiones más bajas al 3%. También la subida de la base reguladora, que era una exigencia por ley de las viudas, al 60%, o, por ejemplo, muy importante, aunque insuficiente, ministra, y seguiremos trabajando para conseguirlo, de esos dos nuevos tramos, aunque no el destope total de las trabajadoras del hogar, sí esos dos nuevos tramos que van a mejorar las condiciones de vida de las trabajadoras del hogar. Queda pendiente, ministra, la ratificación del convenio 189 de la OIT, que es clave para las trabajadoras que, como sabe, trabajan en muy malas condiciones. Es insuficiente, ministra, es insuficiente las medidas que ustedes abordan para atacar la precariedad. Los contratos de menores de 5 días, que sean penalizados su cotización del 36 al 40%, está bien, pero no es suficiente. El problema de la precariedad, señora ministra, está en dos razones. La primera, la concatenación de los contratos y, como sabe, también la coincidencia en el contrato, fundamentalmente de obra y servicio determinado, junto con, obviamente, las concesiones de todo tipo que se producen. No hace falta que lo diga, ministra, 21,5 millones de contratos de trabajo, 20 temporales, 8 millones obra y servicio determinado, 10 millones eventuales. Señora ministra, hay que tomar más medidas. No llega con esta medida. Y, por supuesto, creemos que hay una situación que sí, que se mejora una parte de los autónomos y de las autónomas, pero siguen faltando en este Real Decreto parte del acuerdo que tiene que ver con los autónomos y autónomas precarias, falsos autónomos y autónomas, señora ministra, pobres. Sin lugar a duda, hay que abordarlo también, obviamente, en
esta Cámara. Los becarios, es insuficiente, muy insuficiente su propuesta y tiene muchos riesgos, ministra, porque ustedes lo que obligan es a cotizar a la Seguridad Social aunque no exista remuneración. La clave es que exista remuneración, que exista cotización, que exista, como hemos defendido con nuestros compañeros, la ley de Unidos Podemos, En Común Podem y Marea, el estatuto de los becarios y, por supuesto, dignificar sus condiciones. Y, señora ministra, como conocen, hemos conseguido pequeñas partes en la financiación del sistema de la Seguridad Social, un destope de un 7%, es algo, pero es muy pequeño, como usted conoce, para abordar la problemática de la Seguridad Social. Voy terminando, ministra. No compartimos en absoluto la redacción que dan respecto de la apertura a la posible nueva discusión de la revalorización de las pensiones. Tenemos un acuerdo con ustedes y con su Gobierno de que las pensiones se van a revalorizar como mínimo con el IPC. Insisto, ese plazo de 6 meses, si se reabre el debate y se plantean otras fórmulas, ministra, vamos a estar enfrente, en la calle, con los pensionistas y las pensionistas, defendiendo como mínimo que las pensiones sean retribuidas con el IPC. Y termino, ministra. Es evidente que el diálogo, cuando es para abrir un escenario de esperanza, de cambio, de mejora para la gente, es muy positivo. Por eso hoy, con satisfacción, vamos a decirle sí a este Real Decreto, con satisfacción para nuestro pueblo, nuestras trabajadoras y nuestros trabajadores. Les decimos también que cuando ustedes hacen las cosas bien, estamos con ustedes, pero les decimos también, como ha pasado en esta Cámara, que cuando privatizan servicios como el ferrocarril o como cuando se ponen del lado de los fondos buitre con la vivienda, les vamos a decir alto y claro que no. La esperanza está en este Real Decreto hoy, ministra. Hagamos posible que se abran las puertas y las ventanas para mejorar la vida de la gente y de aquí en adelante, si ustedes cumplen con su palabra, pueden contar con nuestro apoyo.